Tenemos un invitado este sábado y ya mismo compartimos la ficha con quien estaremos analizando presente y futuro del grupo BRICS a partir de estas incorporaciones. Rápidamente, ¿quién es nuestro invitado? Aquí está, los datos, la ficha. Roberto Bouzas, licenciado en Economía, Universidad de Buenos Aires. Fue docente investigador en el CIDE México y en Flaxo, Argentina. Profesor emérito de la Universidad de San Andrés. Desarrolló su carrera como investigador del CONICET, categoría de investigador superior, especialidad Economía Internacional, Comercio e Integración Regional, Economía Política Internacional. Roberto, un placer, gracias por venir. ¿Cómo le va? Muy bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, es un placer que esté con nosotros. Nos ayudará a entender justamente este grupo BRICS, esta cumbre, pero más allá de estar hablando de lo que ha sucedido en Sudáfrica, la primera pregunta que me gustaría hacerle, obviamente tiene mucho de comercio el grupo BRICS y tiene mucho de política también. ¿Combinación de ambas cosas? Tiene más de política que de comercio, en realidad, por lo menos hasta ahora. Sí. Es esencialmente un espacio de actuación estratégica geopolítica. Ese es el rol fundamental. En materia de comercio, no hay ningún acuerdo particular que vincule a los países de este grupo entre sí como colectivo. Pero digo, desde el punto de vista político, es un actor potencialmente importante, con algunas características particulares. Yo diría que la más destacada es su heterogeneidad. Claro. Su heterogeneidad de tamaño, su heterogeneidad de régimen político, su heterogeneidad de estructura de mercado. Y con esas dificultades opera en el escenario internacional en los últimos 13 años, tratando de tener alguna influencia. Bien. Eber, Alejandra. ¿Qué tal? Bienvenido, Roberto. En ese mismo sentido, más político, ¿no? Porque es cierto que durante estos días se ha prestado especial atención a las grandes cifras, a lo que representa en términos de población mundial, de PBI mundial, esta extensión de los BRICS. Pero quisiera preguntarle su opinión en torno a una discusión que tal vez no se dio tanto en Argentina en estos días. La leí más en las discusiones que se estuvieron dando en Brasil durante los últimos días previos a esta reunión, en torno a la discusión, a una suerte de discusión interna, digamos, opiniones diferentes entre lo que es la diplomacia brasileña y en cierta medida también la postura presidencial de Lula, a partir de lo que representaría esta ampliación, ¿no? Por un lado, retornar por parte de Brasil a abonar esta suerte de regreso a una posible multipolaridad, abrir un poco más el juego, pero en un contexto de los BRICS que también es diferente al de hace 15 años, notablemente por el crecimiento exponencial, sobre todo de China, no únicamente, pero sobre todo de China. Entonces mi pregunta va en este sentido: ¿en qué medida esta ampliación abona una posibilidad de un mayor multilateralismo, de una apertura mayor a esa diplomacia más pendular que desarrolló Lula y Brasil en su otra etapa presidencial? ¿O es también una forma de diluir el poder de los países más pequeños frente a una China que ha crecido mucho más o que se ha desarrollado mucho más que los países miembros que se han sumado y de los que también ya formaban parte? Claro, es una buena pregunta. De hecho, cuando se hace referencia al aumento en el poder económico de los BRICS, lo que está detrás es un aumento muy significativo de la influencia económica de China. 70% del... Al mismo tiempo, caracterizar a los BRICS como un agrupamiento de países en desarrollo también tiene sus dificultades. Llamar a China un país en desarrollo hoy, tiene un ingreso per cápita que no es el de Arabia Saudita, pero tiene un desarrollo industrial y productivo y tecnológico que la pone en otro plano que a los países en desarrollo. Ahora, volviendo a la idea de heterogeneidad, mi mirada es que la manera de entender las implicaciones de esta ampliación en particular requieren hacer una mirada individual. Cada uno de los jugadores tiene su juego. Es decir, China tiene el suyo, Brasil tiene el suyo, lo mismo Rusia. Es muy difícil encontrar una explicación de carácter colectivo. Hay mínimos común denominadores que los agrupan a todos. Diría que en este caso es tener un rol activo en el sistema internacional, pero ahí la pregunta es, ¿un rol activo para qué? Un contrapeso del G7, en cierta medida. Un contrapeso del G7, pero el contrapeso del G7 es China.
En realidad, y en ese contexto, los BRICS operan como un articulador de la visión que China tiene respecto al vínculo con el G7. Yo creo que para Brasil la ampliación y los propios BRICS tienen que ver con un objetivo que hace tiempo que Brasil persigue, que es, bueno, primero incorporar a la Argentina, somos socios de Brasil, pero también tener un lugar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es un interés muy específico de Brasil. Cómo interpretar el ingreso de Arabia Saudita y de Irán, si no es por el interés chino en suavizar los conflictos en la zona de Medio Oriente. No nos olvidemos que hasta hace pocos meses Irán y Arabia Saudita no tenían relaciones diplomáticas y estaban participando indirectamente en conflictos regionales. O sea que me parece que es más importante la motivación individual y el mínimo común denominador que se produce a partir de lo que cada uno procura, que la capacidad de actuar en conjunto de manera sistemática. Mirando la declaración final, uno se da cuenta, digamos, que son una larga colección sumamente extensa de buenas ideas y más que de buenas ideas, de declaraciones de buenas intenciones, ¿no? Ahora, el tema, ¿qué tal? Mucho gusto. El tema sanciones es uno de los denominadores comunes, si se quiere, porque en el tema del agrupamiento de estos países, están países que sufren sanciones económicas por parte de las potencias occidentales, como por ejemplo Rusia, como por ejemplo Irán, y de alguna manera esto viene a tratar de sopesar este bloqueo del mercado internacional para algunos países. Eso por un lado. Y por otro lado el tema de la desdolarización, que en realidad pareciera que está más cerca del tema del uso de monedas nacionales para intercambios que de lo que puede llegar a ser una moneda común. ¿Cómo ves el tema económico en relación a la moneda y en relación a las sanciones, lo que puede plantear BRICS de ahora en adelante? Bueno, a ver, va a ser muy difícil modificar las sanciones a partir de la acción de los BRICS. No nos olvidemos, por otra parte, que Rusia, digamos, invadió un país independiente y, digamos, no independientemente de las sanciones, hay un hecho de agresión militar. Con respecto a la desdolarización del comercio, los intentos de los países en desarrollo por generar mecanismos de comercio en monedas que no sean las monedas clave, en este caso particular el dólar, no son nuevos. Tienen mucho tiempo, en América Latina tenemos una larga historia y por alguna razón en general no conducen al éxito. Y la razón fundamental es que porque el uso de las monedas a nivel internacional es esencialmente el resultado de una competencia entre monedas. Dentro del ámbito de los países, y eso viene muy a tono de la discusión en Argentina sobre dolarización, a nivel interno de los países, el sistema monetario tiene la característica de que hay un agente que obliga al uso de la moneda local, con más o menos efectividad. Eso a nivel internacional no existe. La gente, o mejor dicho, los agentes usan el dólar porque el dólar es la moneda más práctica desde el punto de vista de conducir los vínculos comerciales y financieros. Perdón, Roberto, pero acá hay una novedad en ese sentido que uno podría pensar que tiene que ver con el intercambio global de energía. Digamos, tenemos un bloque ahora en los BRICS que tiene casi el 50% de la producción de energías fósiles, petróleo, gas, que tiene más del 70% de los minerales raros. Digamos, esa construcción que tiene que ver con una preferencia, tiene que ver también con un orden post-Segunda Guerra Mundial en la cual el dólar se constituyó como esta moneda hegemónica. Y por eso esta ampliación con una capacidad, digamos, de producción energética y de manejo o de por lo menos regulación de ese mercado diferente, unas plazas financieras alternativas como podríamos leer en cierta medida la inclusión de los Emiratos Árabes también, jugando un rol en el tema financiero, hacen ver, el nuevo Banco de Desarrollo que también está en marcha, hacen ver que esa intención está en la declaración también. Porque tiene potencial. Bueno. No, la intención está. El punto es cuán factible es en un plazo razonable. Los procesos de cambio en el uso de las monedas son procesos de muy largo plazo. No ocurren. El movimiento políticamente tiene sentido. Es muy probable que tenga un efecto en el corto plazo. ¿Por qué? Porque
efectivamente, suponga hay un mecanismo de intercambio basado en monedas nacionales. Ok, ¿en qué se acumulan los activos? ¿En qué moneda se acumulan las reservas? Bueno, ahí está China jugando un rol importante también. Pero China tiene un mercado financiero extremadamente regulado. Entonces, digo, no es gratis acumular activos en yuanes, justamente porque es un mercado financiero altamente regulado. Una de las ventajas por las cuales el dólar sigue teniendo el poder que tiene, más allá de la construcción institucional, política alrededor del dólar, es porque Estados Unidos, o mejor dicho, el dólar es el mercado financiero más profundo y por lo tanto el más líquido. Digamos, en ese sentido, este es un proceso de muy largo plazo. Yo no tengo ninguna duda de que el dólar va a ser desafiado por otras monedas y el yuan es un candidato clarísimo a hacerlo. Pero también lo era el euro hace 20 años y ahí estamos, ¿no? A pesar de que todo el comercio prácticamente intracomunitario, intra-Unión Europea, está denominado en euros. Pero cuando se trata de gestionar recursos financieros, el mercado europeo no es un mercado financiero unificado. Los bonos de deuda siguen siendo bonos, la deuda sigue siendo nacional, no hay un mercado líquido de deuda europea, Roberto, y eso es un obstáculo. ¿Cómo queda la OPEP en este escenario? ¿Cómo queda el vínculo de Arabia Saudita, sobre todo, y de Egipto con Estados Unidos, que han sido tradicionalmente países aliados, son aliados todavía? ¿Hasta dónde, como proveedores de energía, no solo de eso, de Estados Unidos? Yo creo que es un buen ejemplo ese, ¿no? De cómo algunos han leído la pertenencia al BRICS como un desafío abierto a Estados Unidos. Y la prueba está, creo que la invitación a Arabia Saudita y la aceptación de Arabia Saudita, muy probable, de la membresía, creo que demuestra que no hay un conflicto inherente, que lo que hay es la búsqueda de distintos espacios de actuación. Para Arabia Saudita es muy importante tener un vínculo con China, que es el gran consumidor de energía del futuro. Estados Unidos hoy en día es excedentario en la producción de energía, de forma tal que verlo como una relación esencialmente conflictiva me parece que es una manera demasiado esquemática de ver el accionar de este grupo, lo cual no quiere decir que no haya conflictos detrás. Bien, Roberto, gracias por haber venido, ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, hacemos la